Vamos a comenzar con la última charla. Es relacionada a los puntos claves, sobre todo, para los que ponemos líneas arteriales. ¿Todos han puesto líneas arteriales? ¿No? Bueno, los objetivos de la charla son: vamos a dar un pequeño y breve repaso de las zonas anatomías, de las principales zonas donde colocamos líneas arteriales, que es a nivel braquial, a nivel radial, que es la principal, femoral y pelis. Generalidades de la canalización arterial. La técnica realmente pues, es la misma que con los procesos vasculares en general. Las dos técnicas que ya vimos en las charlas previas, en plano, fuera de plano. Y nada más vamos a dar un breve recordatorio de las mismas. Las indicaciones y contraindicaciones de las líneas arteriales, y 10 tips y puntos clave para la evaluación de la arteria radial. Y bueno, a nivel general y según reporte de la CDC es el mejor punto para llevar a cabo o colocar una línea arterial, dado que es superficial, ¿sí? Tiene buen calibre y hay circulación colateral, ¿sí? por la mitad. Es uno de los puntos que se tienen que evaluar. La anatomía, bueno, puede ser en diferentes puntos. Aquí estamos viendo los últimos a nivel de la extremidad superior, pero también puede ser a nivel femoral. Vamos a ver a detalle más o menos un recuerdo explico breve de las estructuras que debemos identificar y la relación que guardan con la arteria, sobre todo las estructuras referidas al nervio mediano, por ejemplo el nervio cubital, que son las estructuras que por su cercanía a la arteria se pueden dañar. La arteria braquial, ya todos la conocen realmente, no es un sitio para colocar la línea de forma inicial, generalmente es más profundo, es más difícil por la forma anatómica, pero vamos a tener en cuenta ¿sí? la posición anatómica, la fosa cubital, la arteria, el nervio mediano y bueno, algunos músculos, ¿no? Como el tendón braquial del bíceps y el pronador, el teres mayor o pronador mayor, el pronador redondo. Las variaciones de la arteria braquial en relación a algunas variantes anatómicas, realmente, posterior a la fosa cubital, la arteria radial y la cubital prácticamente guardan la misma relación, sobre todo la arteria braquial puede tener estas variaciones que hay que tener en cuenta, pero bueno, la evaluación con el eco permite ver todo el recorrido, profundidad, tamaño del vaso y obviamente las relaciones con otras estructuras anatómicas y la anatomía de la arteria femoral. Aquí es importante reconocer tres estructuras que nos van a formar el famoso triángulo de Scarpa y seguirlo por todo lo que es el canal de Hunter, que se forman por el músculo sartorio, el ligamento inguinal de Poupart y el abductor largo de la pierna. Nos van a formar el triángulo de Scarpa. Importante reconocer estas estructuras. ¿Por qué? Porque por arriba del ligamento inguinal, unos 2 centímetros, ya se hacen los vasos intraperitoneales. Entonces, hay veces que las funciones muy superiores son peligrosas. Hay casos reportados catastróficos de hematomas intraperitoneales porque colocan o funcionamos muy arriba. Entonces, es importante conocer estas relaciones anatómicas, localizarlas bien y obviamente evaluar el sitio de inserción y salida de cadera. El ligamento inguinal por arriba, justamente, aquí está la reflexión del peritoneo, ¿no? La arteria dorsal media, que esta a veces también por la posición de los pies, y la flexión del mismo pie, pues hace que sea a veces un poquito más difícil, sobre todo por la colocación de los catéteres que utilizamos con tiempo rosa, 20 galones. Tiene 32 milímetros, pues a veces que por la misma flexión del pie, para tomar en cuenta también la posición y el trayecto del vaso, porque
el material, vamos a ver, uno de los 10 puntos de prácticas claves, el material del catéter que hacemos es importante. ¿Por qué? Porque los yercos son destinados para funciones venosas, no para funciones arteriales. Entonces son más fáciles de que se doblen, son de poliuretano. Entonces este plástico se dobla muy fácil. Entonces con la flexión del pie, sobre todo en esta posición, cuando hacemos este movimiento o el paciente lo flexiona, puede doblar el yerco y esa línea es un hecho que va a disminuir. Y la anatomía de la arteria radial, que está, digamos, la más común, la que tienen que conocer más, tenemos todo el trayecto de la arteria con relación con la vena radial, el músculo extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Y si nos vamos un poquito más, digamos, hacia la porción de la mano, podemos ver aquí el radio, el músculo flexión radial del campo y obviamente la arteria. ¿Sí? Tenemos que seguir todo el trayecto también para ver estas estructuras, analizarlas bien y ver bien todo el trayecto, porque a veces que creemos que los vasos van o corren derechitos, pero la verdad es que a veces dan, giran o se suben uno tras otro, se interponen y no son lineales. Es importante, esto lo podemos ver con todo el trayecto. Y su relación también, importante, por ejemplo, otro sitio que se puede funcionar es la arteria cubital. Es más pequeña, la radial, y una estructura importante es el nervio cubital. Fíjense cómo, bueno, pero el nervio corre justamente a un lado de la arteria cubital y del otro lado es un poco más mediano, el nervio mediano, en relación con la arteria cubital. Bueno, la CDC ya es lo que se recomiendan la arteria radial como primera opción para el cateterismo arterial debido a sus características, ¿sí? Es superficial, ¿sí? La presencia de circulación colateral, que bueno, se debe de lograr siempre previo a la punción en todos los pacientes. Y como algunas reglas previas, fíjense, hasta el 25% de los catéteres hay que tener en cuenta porque muchas veces llega alguien y se fija, ¿no? Y ya calibraste la línea, ya le hiciste la receta cuadrada, pero casi nadie llega y pregunta, oye, ¿está bien colocar esa línea? O sea, ¿cuántos centímetros le pusiste de la cosa a nivel de la muñeca? ¿Cuántos centímetros le pusiste en estar? ¿Qué tipo de catéter utilizaste? ¿Cuánto quedó del catéter dentro del vaso? Y todo esto es importante porque después las líneas disfuncionan muy fácil. Entonces esto pues obviamente va a terminar en no podamos utilizar veces ese paciente, que es las principales indicaciones con interior hemodinámico y o toma de muestras, porque es un paciente de mutilación mecánica, pacientes con trastornos hidroelectrolíticos, ácido base, pacientes con CRA, que necesitamos estar tomando muestras arteriales. Bueno, eso es lo que les comentaba, como son ustedes de banda cuadrada. Siempre que llegamos y vemos el canal, pero casi nadie se pone, llegamos a ver dónde está colocada así. Normalmente está siempre aquí, muy proximal a la muñeca, y hay algo que se llama el rango de movimiento. Vamos a ver más adelante, una publicación hecha en 2015. A partir de ahí se ve todo esto, porque sí, es asiático. Las zonas palpables, que es cuando vas a colocar una línea arterial, ¿qué es lo que buscas? Las zonas palpables están en la zona roja y la zona amarilla, que es la zona donde no se ve roja, que son las zonas que tienen lo que se llama rango de movimiento. Entonces, este rango de movimiento lo que va a hacer es que se doble la línea, se doble el catéter y va a disfuncionar. Muy bien. La técnica de colocación, aquí realmente no vamos a indagar muchos, ya lo vimos en las charlas previas. Eso sí, recordar que es importante saber qué equipo, obviamente en este caso el transductor de alta frecuencia, transductor ¿cuál? Lineal, muy bien. Obviamente tener un entrenamiento, sobre todo al principio hacer una curva de aprendizaje adecuada, porque a veces es más difícil, porque obviamente el calibre del vaso es más pequeño, no es lo que
intenten anular una vena yugular de este tamaño o una arterial así, más compleja. La historia clínica del paciente, eso es importante sobre todo para conocer algunas contraindicaciones de la línea arterial, por ejemplo, pacientes que tienen fenómenos de reinado activo o trombosis previas, se contraindica colocar la línea arterial. Muy bien. Como les comentaba, las principales indicaciones para la línea arterial es monitoreo hemodinámico, pacientes que necesitan estar monitorizados a nivel de intercambio gaseoso, equilibrio ácido-base, por ejemplo, pacientes con ketoacidosis, pacientes con enfermedad, pacientes chocados con angina, que necesitan una monitorización más estrecha a nivel hemodinámico y metabólico respiratorio. Y las contraindicaciones, es importante realizar la prueba de Allen, que vamos a ver más adelante dentro de los 10 puntos claves. Uno de esos puntos es ver que el paciente tenga adecuada circulación colateral. Se recomiendan dos, una de que es la de Allen modificada, la de Valor, o ya más recientemente, si ya tienen el eco ahí, utilizar ultrasonido doble para evaluar los tipos. Obviamente, inspeccionar la anatomía, porque estos pacientes que tienen alguna lesión, quemaduras, etcétera, infecciones, síndrome del reinado, las plaquetas y los tipos de coagulación. La coagulopatía será considerado como una contraindicación relativa, pero se ha de tomar en cuenta que los pacientes que tienen menos de 50.000 plaquetas y NR más de 3 o un TTP más de 5 segundos. Para pacientes que van a necesitar el catéter arterial, ¿sí? Porque muchas veces lo van a ver como función arterial, pues simplemente funcionar, una muestra y retirarnos, pero para poner el catéter sí se ha considerado como contraindicaciones absurdas, ¿no? Por el riesgo de sangrado. La técnica, vestir el transductor es algo muy importante. Ya, no sé si ya hayan visto las bolsas Corlon que existen. Hay bolsas Corlon especiales, estériles, que traen estas lichitas y también traen gel estéril, o sea, porque obviamente el orina y eso estéril, pues, tiene que utilizar la producción salina, o en este caso estos equipos ya vienen armados con la bolsa Corlon, con las ligas y con el gel estéril. Muy fácil. Y es más fácil identificar porque, como les decía el doctor Arnulfo, ves que si le pones un guante muy oscuro, esos guantes son muy gruesos para cirugías de trauma, pues obviamente no vas a ver bien los marcadores y a lo mejor al principio te cuesta un poquito más de trabajo oriental. Pero estos no, esto es muy fácil, son transparentes y el gel también. Las posiciones o los abordajes ya los vieron, es en eje transversal y en eje longitudinal o en plano, eje corto, en eje largo, perdón, y fuera del plano, eje corto, ¿va? Que prácticamente es la radial aquí y la pedia. ¿Va? Importante también no hacer mucha presión. ¿Cómo toman el transductor? Es importante porque muchas veces lo empezamos a tomar así. Entonces, en esta posición, lo único que hacemos es generar más presión. Incluso también para los accesos vasculares. Y van a ver, una presión sutil puede hacer que se colapse muchísimo esa vaina. Y eso obviamente va a dificultar a ustedes cuando vayan introduciendo la aguja poder canular el vaso. Entonces, esta es la posición adecuada. Incluso pueden hacer con un poquito de palanca con tu dedo meñique. Y esa sería la posición correcta. Apoyarse un poquito con el cuerpo del paciente, ya sea para la línea arterial o para el intervenoso, y así limitar la presión que hay. ¿Cómo se toma la aguja? Pues aquí a cada quien agarra sus manos, algunas técnicas que ya están descritas, dependiendo del tipo de catéter que se utilice, porque hay muchos tipos de catéteres, hay unos más cortos, otros más largos. Entonces también dependiendo muchas veces el catéter es la forma en cómo van a tomar ustedes, van a realizar la técnica. Entonces estas son algunas realmente con las que se sientan más cómodos, es con las que deben ustedes hacer la función. ¿Vale? Importante siempre lo que les decimos, que digan la pantalla del equipo frente de ustedes. ¿Por qué? Porque luego ven estas publicaciones, como esta, tiene
aquí está colocando la línea y tiene el eje corto. Eso no es correcto, eso está publicado. Realmente no es correcto. Lo correcto siempre es tener la pantalla del equipo frente de ti, viéndola siempre. El material es ese mismo. Esto realmente no sería lo más correcto. Las técnicas, pues ya las vimos, les digo, no vamos a negar mucho, nada más recordarlas, pues si queda alguna duda. En eje largo, eje corto, en eje largo o en plano, van a ver siempre el recorrido de la aguja. En eje corto, fuera de plano, vamos a ver nada más la línea. ¿Vale? En uno se trata de alinear en eje largo el transductor con el eje mayor del vaso y con esto ya, una vez alineado, alineamos la aguja. ¿Sí? En el eje corto no, lo que se mueve es el transductor. Y así esos movimientos que ya los vimos para estar de un eje corto a un eje largo, un movimiento de rotación, que bien puede ser horaria o antihoraria. El chiste es importante. Un buen eje largo siempre nace de un buen eje corto. Esa es la clave. Y siempre hay que poner la imagen, por ejemplo, en eje corto, fíjense, al centro. Y sin perder nunca de vista esa imagen, empezar a abrir el vaso de un eje largo. Porque ven que con la proximidad tan cercana de vaso arterial y vena, no se dice. Luego, la gran desventaja del eje largo es que no nos permite ver las estructuras adyacentes al vaso. Solo vemos el vaso que estamos cortando en este plano. El eje corto sí nos permite ver la relación arteria-vena o arteria-estructuras. Siempre poner la imagen que queremos al centro y de ahí partir con este movimiento y hacer un eje largo. En eje largo se ve siempre la aguja, que les comentaba. Las claves es la alineación. El transductor siempre va a estar fijo en el eje mayor del vaso y la que se va a mover o la que se va a intentar ajustar a esa posición del transductor es la aguja. La aguja busca el transductor. Caso contrario del eje corto, que el transductor es el que busca la aguja. La alineación es importante porque si se alinean de forma diferente a la del ultrasonido, jamás van a ver la aguja. Jamás tiene que ser justamente posicionada. Estas imágenes ya las vieron. Importante seguirlo en todo su trayecto, ¿sí? Hasta ver que la aguja está dentro del vaso. Es un pequeño video, fíjense, como aquí evaluamos la vena que está compresiva, la relación entre vena y arteria y acá bueno, la función apoyada y después incluso se puede ver que ese dispositivo funciona adecuadamente, el flujo ahí de líquido que está saliendo por el canal. Está intravascular. Y el eje corto fuera de plano, la clave es el seguimiento de la punta de la aguja. Aquí lo que se mueve es el transductor. El transductor busca la aguja. Y yo no meto la aguja si no veo la punta. Primero con el transductor. Veo la punta con el transductor, avanzo el transductor, dejo de ver la punta y ahora sí vuelvo a avanzar la aguja hasta que vuelvo a ver la punta. De esta manera. Y que hay unos tips importantes, por ejemplo, hay algo bien común que es el tenting de la pared del vaso. Hay veces que estamos viendo nada más esto y pensamos que estamos dentro del vaso. Generalmente el signo que se tiene que ver es el famoso signo de la diana, que ve un punto dentro del vaso. Entonces, hay veces que no hemos perforado la pared del vaso, pero ya vemos esto. Siempre tiene que dar retorno, y una vez que da retorno, seguir avanzando un poquito el catéter para ver el signo de la diana y saber, o estar seguros de que el catéter está bien colocado a nivel intravascular. Muchas veces queda aquí, vemos esto, intentamos meter la guía y esa guía no va fácil. Y podemos hacer esto cuando veamos esa imagen
ir apostando un poquito la aguja, bajamos el ángulo y la vamos siguiendo hasta que veamos el signo de la tienda. Ese es lo que tenemos que ver siempre, y luego ya avanzar la guía. Y otro dato muy importante, fíjense aquí cómo se ve en diferente posición del haz de ultrasonido, por ejemplo, si en la A es esta imagen, la B, las diferentes posiciones de la punta de la aguja. Realmente las que debemos de ver es la B o la C, que realmente la C estamos viendo solamente la puntita de la aguja, a veces es un puntito extremadamente pequeñito, pero bueno, la que se debe de ver es esta. Y esta imagen, que se ve, digo, aquí que si no se alcanza a ver, pero esta imagen que se ve como que hace una sombra por debajo de la punta. ¿Sí? Es importante porque esto pasa muy seguido, vean, aquí se ve mucho mejor. Esta imagen, cuando vean esta imagen, tengan cuidado. Cuando vean esta imagen, quiere decir que están aquí. ¿Sí? Y la punta está muchísimo más adelante. Pues aquí lo que tienen que hacer es ir retrayendo un poco la aguja hasta que vean la punta. Fíjense aquí cómo se ve. ¿Ven esta imagen? Vamos retrayendo la aguja y realmente vean dónde estaba la punta. ¿Ya lo vieron? Eso es bien importante. Cuando vean este artefacto, quiere decir que esa aguja está pasada. Ya no se ve nada más. O sea, la punta está en otro lado. Está más abajo, pues. Y en este video se evidencia un poco más. Fíjense aquí cómo sacamos un poquito la aguja y se ve la punta justamente. ¿No? Entonces, fíjense, en este video se ejemplifica un poco mejor eso. Si nosotros nos pasamos de más, vamos a seguir viendo la misma imagen porque obviamente estamos partiendo pues, la aguja, pues, pero en un plano donde ya nos pasamos. Entonces, vemos esa imagen como ese artefacto que se ve acá abajo, esa sombra que se crea por la misma aguja. Porque el hace ultrasonido, obviamente, está pasando. Si nosotros nos recorremos, vemos la punta, fíjense dónde está la punta. Ya se recorrió, vemos la punta, vamos sacando, aquí en este caso, la mujer y recorriendo el transductor hasta que vemos que la punta de la aguja está en el vaso. Cuando vean esta imagen se ve como un artefacto como de reverberación vertical, realmente es porque están pasados con la aguja, ya no avancen más. Dejen el transductor donde está y vayan sacando la aguja hasta que vean la punta. Algunas causas de posible falla, que son bastante comunes, lo que les decía, el denting de la pared, cuando nos quedamos ahí funcionando la pared, sobre todo en bajo tacho, que nunca vemos el signo de la diana, no avanzamos, ajustamos y nos vamos un poquito más siguiendo la aguja, solamente aquí cuando queramos meter la guía, solamente no va a pasar esa guía. O por ejemplo, cuando ya tenemos múltiples funciones, que se espasma esa arteria, que es bastante común, o cuando por ejemplo generamos algún hematoma que ya me comprime, por ejemplo ahí la periferia del vaso, obviamente esto va a ser más complejo y inclusive imposible ya canalizar esa arteria. O que nos angulemos demasiado y que el catéter pegue en la pared posterior del vaso. O sea, eso no nos va a dar retorno y también nos va a dar a veces imposibilidad para meter la guía. ¿Por qué? Porque la punta de la aguja está pegando en la pared posterior y obviamente eso dificulta que pase la guía. Lo que podemos hacer es acostar un poquito la aguja y intentar pasar, ahora sí, la guía. Son bastante comunes, eso pasa muy seguido. Luego esta publicación que se realizó el año pasado por Timothy Spencer, Guillermo Endriaco, son los 10 puntos clave para la caminación arterial. 10 puntos a tomar en cuenta importantes, de forma general los vamos a ver todos con estos. Ahorita vamos a ir desglosando uno por uno. El primero obviamente es inspeccionar la zona. Obviamente en estos pacientes pues nos van a poner una línea arterial. A pacientes que ya tienen algún, por ejemplo, hematoma o de tantas funciones que es en el aneurisma, perdón, pacientes ahí con trauma o heridas, quemaduras,
o infecciones desde ese sitio, realmente buscamos otros, ¿no? La técnica. El test de Allen, el test de Landau, uno se hace, digo, todos los hemos hecho, nada más que la diferencia es que uno es con una coloración para ver circulación colateral, que es el test de Allen, y la otra es con estoquímetro de pulso, ver la banda pletismográfica. Realmente se pueden hacer las dos, de hecho se deben hacer, pero si ya vamos a hacer con eco, pues solamente lo que podemos implementar, lo que se recomienda actualmente de ver los grupos con el ultrasonido doble. Y bueno, los que estamos en las terapias intensivas, que bueno, no podemos decir al paciente que hable y cierre la mano, como hacen el test de Allen. Se hace de esta forma, o sea, nada más, de la misma manera, nada más ustedes mismos en esta posición, ¿sí? Hacen un movimiento antero-posterior de la mano e imitan el movimiento del paciente. Entonces, no es tan difícil. Y bueno, esta sociedad, la anestesiología de las guías, en la guía Perseus, ¿sí? Lo que dicen, lo que les comentaba, y realmente desde Allen también es, como siempre, igual que el comparador atendiente y demás, hay muchos que dicen que la sensibilidad a veces llega a ser hasta del 15-20%, con especificidad también muy baja. Entonces lo que se recomienda actualmente, o sea, es hacerlas todas las que se puedan, ¿sí? El Allen modificado, el de valores, probablemente la pulsosimetría es simple, realmente siempre hay, y si ya lo van a hacer con eco, pues evalúen el flujo de las arterias con un doble color. Bueno, aquí está revelando en los dos planos, en eje corto y en eje largo, el flujo con doble color. Muy bien, y fíjense, el uso del ultrasonido, que es otro de los puntos, cuando lo han comparado, ya hay muchos metaanálisis, muchos estudios que han comparado esto desde a principios del año 2000 y todos concluyen lo mismo, ¿no? O sea, el eco es ampliamente superior a la técnica habitual por palpación. Es más rápido, evita complicaciones, sobre todo la formación de hematomas. Esto ya está bien estudiado. ¿Qué nos permite hacer el eco también? Pues lo que vimos igual hace rato con los catéteres de luz centrales. Evaluar la distancia que tiene el vaso con la piel y obviamente los diámetros del vaso. ¿Por qué? Porque hay una relación que debe guardar la relación. Vamos a ver adelante, es menos del 45% de relación catéter-vaso. Esto obviamente para evitar complicaciones, sobre todo disfunción del catéter, trombosis y la posibilidad de ver tromboembolia. Porque si se fluye todo el vaso, obviamente esto genera mayor traumatismo, mayor éxtasis de flujo sanguíneo y por la tela de bicho mayor riesgo de trombosis. Entonces todo esto nos permite evaluar el ultrasonido. Anestesia local, eso también es importante. La zona de la arteria radial contiene fibras nerviosas tipo alfa, que son vías de conducción neuronal rápida. Entonces, el dolor que genera la fusión arterial ahí es importante. Nunca le han empezado a fusionar la arteria radial, duele mucho. Entonces, es por esto. Pues aquí lo que se recomienda es solamente poner anestesia local, que se han comparado tres, bueno, en general, pues, porque hacer lo que ustedes tengan a la mano, lo que se prefiere es la anestesia con lidocaína. Hay quien no le gusta porque dice que luego, fíjense cómo se ve aquí, si él saca a mí me ha tocado escuchar que luego no les gusta poner anestesia que porque les distorsiona la anatomía y que luego no puede funcionar bien, o incluso que se ve como material hiperecogénico. Realmente no afecta, ¿no? Y es la mejor opción que hay para la anestesia. Entonces, ya sea en los pacientes sedados o en pacientes conscientes, sobre todo. Tienen más, por ejemplo, la crema de lidocaína, la crioterapia, o sea, le ponen hielo, la punción, ¿sí? Anestésicos locales que pueden ser en crema o anestesia spray. Realmente cuando los comparan,
la mejor sigue siendo delicada. Es la mejor. Luego sigue la crioterapia, que aunque se escuche mejor, pero poner el hielo ahí, 6 minutos, 5 minutos, que luego la función, disminuye el umbral de dolor. Y el último, sí, pero cuando lo comparan con placebo, obviamente esto con placebo pues mejora, ¿no? Es no la sensación de dolor con anestésico local, que nada. Entonces, primero es así, primero se requiere subcutánea, la lidocaína, luego crioterapia y luego la que tiene menor potencia son los anestésicos locales. Aparte se tardan un montón de tiempo en hacer acción, son como 20-30 minutos. Pero siempre el manejo del dolor es importante. Luego la relación catéter-vaso, que es lo que les comentaba, tiene que ser menor del 45%. Aquí tenemos el catéter y lo que resta, el catéter tiene que abarcar menos del 45 o máximo el 45% de toda la luz del vaso. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, voy a tener mayor riesgo de disfunciones de catéter, de trombose o de trombose. Son raras, pero pueden llegar a matar. Entonces, medir el vaso, y obviamente, como se hace catéter, vamos a colocar con el eco, podemos hacer guardar esta relación. Luego la colodiserción. Fíjense, el ángulo de inserción se refiere entre 0 a 45 grados, bueno, 30 a 45, por lo que vimos hace rato. Entre más te angules, menos distancia va a haber con el vaso, entre menos ángulo tengas, más distancia va a tener que recorrer ese catéter para poder llegar y funcionar ese vaso. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si no tienen las líneas arteriales, se deben de colocar como líneas de aro o de ligón. Lo que colocamos generalmente es un yelmo rosa de 20 grados que es 32 centímetros de diámetro y de ancho mide 1.1 kilómetros. Entonces hay que tener en cuenta esta distancia porque muchas veces el catéter solo la puntita que queda en el vaso. Y es muy importante porque para que sea una línea funcional tiene que quedar el 65% o más del catéter dentro del vaso. Serán 2/3 aproximadamente del catéter tiene que quedar dentro del vaso. Si no, y está estudiado, lo vamos a ver más adelante, todos los catéteres que quedan menos del 30% del catéter dentro del vaso, todos disfuncionan. ¿Sí? Todos. Entonces esto es importante. Y eso también, lo que os comentaba hace rato, esto se va a ver afectado la calidad de la imagen que tengan de la aguja, lo que les comentaba el doctor Arnulfo, va a ser también, entre más acostada o más recta, la aguja se va a ver afectado la reflexión, porque entonces se quede directamente proporcional, ¿sí?, al ángulo que tiene el transductor. La longitud del catéter, lo que les comentaba, tiene que quedar el 65% o 2/3 del catéter dentro del vaso. ¿Vale? Es muy importante. Es lo que les comentaba, por ejemplo, si quedan el 65% del catéter o 2/3 dentro del vaso, ningún catéter va a funcionar, al menos no por esa causa. Si queda menos del 30% del catéter dentro del vaso, todos disfuncionan, todos. Ese catéter en cualquier movimiento del paciente se les va a hacer. O incluso en pacientes que tienen un poquito más de panículo adiposo, simplemente con dejar de apretar, ¿sí?, el yelmo, el mismo panículo adiposo les va a retraer el catéter y se los va a sacar. Si queda más o menos entre un 30 y 65%, 64%, puede llegar a determinar hasta un 30-50% del catéter. Por ejemplo, aquí, este que se colocó, pues quedó ahí, ¿no? Se quedó como en la raya, 30-64%. Pero este catéter, pues bueno, tiene mayor riesgo de que se salga. Y obviamente también es importante la distancia del pliegue
de la muñeca. Estos son los puntos que se escribieron en el 2015 por Kim, ¿sí? Que es un chip, simplemente poner los dedos de esta manera y sentir el pulso. Pero el problema de eso, lo vamos a ver, es que el pulso, cuando nosotros sentimos el pulso radial, son las zonas donde no se deben de colocar. Son la zona roja y la zona amarilla de ahí, igual que los piques, son las zonas de sí, ahí son las zonas de ahí. Entonces, esas zonas se afectan por lo que se llama el rango de movimiento. O sea, la flexión de la muñeca me da, obviamente, si le pongo una línea ahí, obviamente ese rango de movimiento va a ser realmente distinción fácil. Y son las partes palpables, porque luego las partes no palpables, P1, P2, P3, son las zonas, son las zonas verdes. ¿Ah? La vamos a ver en esta imagen, que es el método de inserción arterial, que tiene que ser a partir de los 4 centímetros de la muñeca. Entonces, estas son las zonas rojas, amarilla y la verde. La zona de seguridad, la zona verde. Porque en esta zona ya no va a haber rango de movimiento. Pero obviamente esto tiene sus limitaciones. Estas zonas, como son zonas no pulsátiles, ¿por qué creen que no pulsan? Porque no se siente el pulso, es que es difícil palparlo. Porque es más profunda, incluso aquí se ve. ¿Sí? Como en la zona roja y la amarilla, el recorrido de la arteria radial es más superficial. Por eso se palpa el pulso, está ahí. Y la gran mayoría de las líneas arteriales se colocan en esta zona. Porque cantidad de esas líneas realmente van a activar el tiempo necesario. Entonces, lo ideal es que sea en esta zona, pero son zonas no palpables, son zonas más profundas, y obviamente por esto es necesario utilizar lentes. Y de hecho están estudiados estas tres cosas, fíjense, lo que ya vimos de la profundidad del vaso, el diámetro del vaso y la velocidad de flujo a estas diferentes zonas anatómicas, y varía mucho. Por ejemplo, fíjense, en la zona roja, que está de aquí, bueno, lo voy a quitar porque casi no se ve, la profundidad del vaso, obviamente, en la zona roja y en la amarilla es menor que en la verde, pero se ha visto que las velocidades de flujo y el diámetro sí varían mucho. Pero vean la variación del diámetro del vaso, o sea, prácticamente aquí son de 2.52 a 2.42, ¿sí? Y en las zonas verdes la variación realmente es mínima. O sea, es un poco más estable el diámetro del vaso, más estables los flujos, ¿eh? Acá los flujos son más variables, y la distancia obviamente también va a variar. ¿Va? Fíjense, ¿qué opinan de esta imagen? Es roja, ¿no? Entonces, fíjense, aquí lo que pasa, fíjense, aquí está la arteria, aquí estaría el catéter, ¿eh? Vean la flexión que tiene el brazo. Si nosotros cuando le quitemos la cinta a ese paciente, obviamente la muñeca se va a mover, ¿sí? Y obviamente el catéter se va a mover, y lo que va a hacer también, se va a mover el catéter. Se va a polar, se va a doblar, y esa línea va. En caso contrario, si yo lo pongo aquí, ese rango de movimiento se va a evitar y esa línea jamás se va a doblar. El material del catéter, los catéteres normales, por ejemplo, el catéter rosa es de poliuretano, ya los más nuevos, como el Bigón, el Arrow, son de PEBA, que es poliuretano bloque, que son plásticos o
ejemplo, son materiales sintéticos termoplásticos que resisten a la presión, que es muy difícil que se deformen, muy fácil. Entonces, lo que se debe utilizar es eso. El aseguramiento de la esterilización, realmente ya no se deben utilizar suturas, esto favorece pues, el sangrado, favorece que se puede infectar más fácil también el sitio, que utilizan sobre todo fijaciones ya sin sutura, pegamentos, cianocrilato y los apósitos transparentes, ¿no? Con los fijadores especiales, que son el SAB. Es lo que les comento, fíjense cómo se ve aquí. De hecho, el cianocrilato también sirve como de moscato, ¿no? Entonces, realmente, recomiendo no poner sutura y utilizar cianocrilato y la apósito, ¿no? De hecho, así debería quedar. ¿Cómo se debe de asegurar? Los diferentes dispositivos, que son ya dispositivos de aseguramiento con adhesivo, y obviamente su apósito transparente para ver bien, para dar siempre el sitio de infección, ver cambios de coloración. Y vamos a ver rápidamente algunos de los dispositivos que hay disponibles para que vean, aparte del catéter rosa, hay más dispositivos, sobre todo de la marca Vigón y Arrow. Rápidamente algunos videitos. Realmente el catéter es este, viene montado la aguja y la guía, se hace igual con técnica de semilla. Algunos dispositivos como el Arrow, que trae la guía montada, o incluso hay un catéter Arrow que está muy estorboso, que trae la guía y el catéter ya montado, ¿no? Vamos a ver ahorita. Y el sistema de aseguramiento, que realmente es sin sutura, que es el que viene del Vigón, y bueno, así quedaría, ¿no? Es un pequeño videito, vamos a ver rápidamente. Un poquito. Cómo está compuesto este catéter de Vigón, que es la aguja, obviamente la catéter arterial y la guía. Y cómo se hace el procedimiento, porque varía por cada dispositivo. Aquí ya funcionaron, ¿sí? Solamente se saca la guía. Hay quien también lo puede hacer o le gusta hacer con la guía montada, también se puede hacer. Se mete la guía, igual, y luego ya saca la aguja, se mete la línea y se asegura. Y las diferentes presentaciones, bueno, aquí hay hasta para poner venosos, diferentes diámetros, diferentes range. Luego tienen esto, que es otra de Vigón, que es la absorción. Esta lo que tiene es una válvula especial, una válvula LS, con un transductor de presión que evita que nos salpique sangre. Entonces aquí de hecho detecta presiones arteriales históricas muy bajitas de perfecta de mercurio y evita que nos salpique la sangre por esa válvula. Así está la línea. Es igual que la otra, pues nada más que la diferente aguja inductora, tiene una válvula especial. Entonces cuando metemos al vasito que nos da retorno sanguíneo, y esta válvula evita que salga presión renal. Y aquí se ve que estamos en la arteria. Nada más metemos la guía. Igual sacamos la aguja, metemos la línea y la pegamos. Y también las diferentes presentaciones hay de diferentes range, diferentes longitudes. Y los de Arrow, ya para terminar, tenemos el catéter normal, que es igual con el catéter normal, el flash que trae la guía montada, y el otro que ya trae todo, trae el catéter, trae la línea de la guía, y realmente lo hace todo en un mismo procedimiento. Más está medio estorboso.
Entonces, fíjense cómo está la línea ya montada, la guía. La verdad es que está muy cortita. Realmente la guía de esta línea es muy cortita. Eso es uno de los limitantes de este dispositivo. Así se ve cuando esté follado. Un poquito más rápido cuando no da sangre. Pero ya nada más recorren ese pivotito negro, se mete la guía y ya sacan la aguja y meten la guía. Sí. Y ya se pica. Y el otro, que es de los más, es el otro de Arrow, que viene todo integrado, viene la guía, es una guía más larga, trae el catéter ahí integrado. Lo interesante de esta es que trae un sistema de aseguramiento de la aguja para que nos evitemos picar. Pues se saca, se retrae y se cierra un sistema de seguridad y evita que se mete igual la guía. Hay que tener cuidado siempre, acuérdense de estar seguros que estamos dentro del vaso, porque esto nos puede limitar la colocación, que no pase la guía adecuadamente. Pero se mete la guía y se pasa todo el catéter. No pasa eso, pero ahí no está dentro. Y esto que se ve aquí es el sistema de seguridad. Se retrae la aguja, se retrae ya no hay problema de que luego estamos en lo que les decía, en el 20 grados 1.1 por 32 milímetros, la velocidad de 3.63 milímetros por segundo. Ya son paradas estas técnicas. Está comparada, realmente la que menos funciona, por decirlo así, es la que utilizamos con el catéter rosa, la que tiene mayor tasa de fallos. Obviamente las mejores es con la guía, ya sea con la guía montada, ¿sí? O funcionando y con técnica de técnica, metiendo la guía y después el catéter. ¿Tienen alguna duda? Gracias.